Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué alegría es nuevamente presentarles al pastor Loron Way con un tema más sobre los 10 mandamientos. El título del tema de hoy es Algo por nada, el octavo mandamiento. Escuchemos con mucha atención. El octavo mandamiento. No hurtarás. Éxodo 20:15. Algo por nada. Hay un hombre en la ventana. No recuerdo jamás haber sido despertado tan bruscamente como la noche cuando mi esposa me dio este aviso de alarma. Estábamos en la Ciudad de México disfrutando unas cortas vacaciones en compañía de nuestro hijo David. Era una agradable noche de verano y nos habíamos acostado dejando abiertas las ventanas de la habitación para aprovechar la brisa. Estábamos en el tercer piso y la ventana daba hacia un patio interior. Por lo tanto, no parecía haber mucho peligro. Durante unos largos segundos, observé la sombra en la ventana. En la penumbra es difícil saber con precisión qué es lo que uno está viendo. ¿Qué cosa sería en realidad? Algo parecido tal vez, pero no era lógico pensar que podía ser realmente un ser humano. Justo en ese instante, cuando estaba a punto de decir unas palabras para tranquilizar los nervios de mi esposa, la sombra empezó a moverse. En efecto, era un hombre, y ciertamente estaba entrando a nuestro cuarto. Ahora bien, antes de seguir narrando esta experiencia, me detengo para hacer una pregunta. ¿Qué querría este hombre? ¿La pregunta le parece absurda? Puede ser, al menos en parte. No sería difícil adivinar que quería llevarse algunas de nuestras pertenencias. Pero le hago la pregunta, porque quiero abrir un poco más el tema y considerar el significado del robo. A continuación aparece una lista de algunas de las formas más comunes de robo. Es obvio que nuestro visitante nocturno cuenta con muchos colegas, individuos que comparten sus intenciones y su mentalidad, pero que en la mayoría de los casos son mucho más apreciados en la sociedad que él. Permítame decirle al amable oyente que estoy utilizando el término robo, entre comillas, en el sentido popular, aunque los legistas distinguen el robo, que significa tomar cosas ajenas con fuerza y violencia, del hurto, que significa tomarlas con sigilo o a hurtadillas. Veamos la lista. Número 1. Robo. Apropiarse de algo sin el consentimiento del dueño. Con esto me refiero a la actividad que primero llega a nuestra mente cuando oímos la palabra ladrón. Nuestro visitante nocturno en la Ciudad de México pertenecía a esta categoría. También son ladrones los que toman prestado y nunca devuelven, y los que deben y nunca pagan. Número 2. Copias ilegales. Sacar una copia que priva al autor, artista o casa editora de su derecho a compensación, ya sea de un material impreso o digital o en cualquier otro formato. Número 3. Plagio. Presentar como nuestro el trabajo de otra persona a fin de obtener una calificación u otro beneficio. Número 4. Manipulación de información. Lograr un beneficio personal o ventaja mintiendo, exagerando o diciendo menos que toda la verdad. Incluye el fraude, la estafa o cualquier otro tipo de engaño que resulta en perjuicio y pérdida para otra persona.
incluye también el uso de información privada o secreta para aprovecharse de alguien. Número 5. Calumnia, difamación. Privar a alguien de su buen nombre y del afecto y respeto que le pertenecen por derecho. Puede, en algunos casos, también resultar en privarle de empleo y otras cosas por falsas acusaciones e interpretaciones injustas de sus motivos y conducta. Número 6. Flojera. Estar ocioso en horas de trabajo, producir menos que lo que se puede, llegar tarde y salir antes de la hora. Número 7. Desperdicio. Derrochar o hacer mal uso de material o tiempo de otra persona. Número 8. Descuido. Negligencia y otras formas de conducta irresponsable que resultan en pérdida para otra persona. Número 9. Cobro excesivo. Elevación injustificada de un precio cuando sabemos que el comprador no tiene otra alternativa. Número 10. Precio bajo. Pagar menos que el precio justo por algo cuando el vendedor no tiene otra opción para la venta. Pagar menos que un sueldo justo cuando el obrero está desesperado por obtener trabajo. Número 11. Negligencia o abuso de niños. Descuidar o maltratar a niños es privarles de algo que por derecho les corresponde. Esto lo hacen los padres que se ausentan porque se dedican excesivamente al trabajo y por otros motivos, y también los que cometen abuso físico, psicológico o sexual. Número 12. Infidelidad conyugal. Maltratar o abandonar al cónyuge, privándole de los derechos que le concede el voto matrimonial, incluyendo el apoyo económico y ayuda en la educación de los hijos. El adulterio es un robo especialmente grave. Significa tomar algo que no tenemos derecho y que pertenece exclusivamente a otra persona. Número 13. Secuestro, esclavitud o encarcelamiento injusto. Veamos Deuteronomio 24:7. Privar a alguien de su libertad personal. Contrario a la opinión popular, este delito sigue siendo común hoy en día. Según información de las Naciones Unidas, cada año entre 600 y 800,000 personas son traficadas entre un país y otro para prostitución o trabajos forzados. Los expertos consideran que en algunos lugares 20% o más de los presos son inocentes. Número 14. Retención de diezmos. Privar a otras personas de la oportunidad de conocer el Evangelio, de encontrar paz y esperanza y una vida mejor a través de evangelistas, predicadores sostenidos con el diezmo. Por medio del profeta Malaquías, el Señor acusó a su pueblo antiguo de esta manera. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malaquías 3:8. El amable oyente probablemente pensará en otras formas de robo, porque hay muchas. Ahora bien, volvamos a la pregunta: ¿qué buscaba el hombre que entró en nuestro cuarto aquella noche en la Ciudad de México? Él quería exactamente lo mismo que todas las personas de la lista que hemos leído. Quería obtener algo sin habérselo ganado, algo que no le pertenecía y a lo cual no tenía derecho. Quería obtener algo por nada. La primera regla bíblica contra el robo aparece en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. El apóstol Pablo expresa esta idea de la siguiente manera: el que roba
no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Efesios 4:28. Se fija, amable oyente, que esta receta bíblica contra el robo consta de dos partes. La primera es el sostén propio. El que roba, dice, que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Ciertamente debemos ganarnos lo que obtenemos, adquirirlo cambiando valor por valor. La Reforma del siglo XVI fue un poderoso movimiento religioso y teológico que tuvo resultados sumamente importantes en la sociedad. Los cambios que produjo tocaron cada aspecto de la vida humana y beneficiaron aún a la gente que la combatió. El lugar que ofreció la más clara demostración de estos beneficios fue Ginebra, Suiza, bajo la administración de Juan Calvino. Había pobres en Ginebra en aquellos días. A medida que ardían las hogueras de la Inquisición, la ciudad empezó a llenarse de refugiados y la mayoría de ellos había tenido que huir sin más que la ropa que traía puesta. También había ancianos sin familia y personas que estaban enfermas y solas, y Ginebra hizo provisión para todos ellos. La ciudad fue dividida en sectores y en cada uno se asignaron diáconos con la responsabilidad de informarse y atender las necesidades de los pobres. Además, a estas personas se les ofrecían préstamos sin intereses y educación gratuita para sus hijos. Pero, si bien la pobreza no era condenada, la ociosidad sí lo era. Calvino creyó mucho en el valor del trabajo. Consideraba que el esfuerzo físico es una virtud y la pereza una ofensa pública. No creyó que los que no quieren trabajar tienen el derecho de vivir a expensas de los que lo hacen. Solía citar el Salmo 128:2 que dice: cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Y Proverbios 10:4 dice: la mano de los diligentes enriquece. A medida que estos principios bíblicos eran aplicados bajo la administración de Calvino, los resultados pronto se dejaron ver. Dentro de pocos años, Ginebra fue la ciudad más próspera de Europa. Era también la más limpia y probablemente la más saludable, porque el municipio obligaba a los dueños de cada casa y negocio a practicar la limpieza y de barrer y fregar la calle frente a su propiedad. No extraña entonces que en este ambiente el robo y el crimen desaparecieran casi por completo. Dios diseñó que el trabajo y la industria fuesen una bendición y que añadieran años a la vida, salud al cuerpo y paz a la mente. Nunca supimos el punto de vista del hombre que se metió por la ventana de nuestro cuarto esa noche en la Ciudad de México. Después de que le hablé en un tono que no le ofrecía ninguna seguridad de bienvenida, y David, mi hijo, hizo un sonido que se parecía algo a la voz del Rey León, se detuvo y muy cortésmente dijo en inglés: "Excuse me, please". Entonces, muy lenta y cuidadosamente se retiró, subiendo por un tubo para alcanzar el techo y bajarse por el otro lado. Las veces que he relatado este incidente, la gente generalmente reacciona con admiración. ¿Qué? ¿Un ladrón hablando inglés? Pero en realidad, este hecho no debiera ser muy sorprendente. Generalmente, los individuos que se dedican a ese oficio no son tontos. En muchos casos, se consideran más inteligentes que nosotros mismos. ¿Para qué quiero trabajar, ganando un sueldo mínimo, si puedo obtener dinero, mucho dinero, así como lo hago yo? A decir verdad,
La pregunta parece lógica. ¿Para qué? Es más, podemos ampliarla un poco. ¿Para qué voy a pasar horas esforzándome en preparar una buena monografía cuando puedo bajar una de la internet en menos de 5 minutos? ¿Para qué pagar $75 para comprar un programa de software si mi amigo ofrece hacerme una copia gratis? ¿Y por qué no voy a flojear en horas de trabajo si de todas maneras no me pagan lo que es justo? ¿Y el gobierno? Todos los días entran a sus cofres millones y millones de pesos. ¿Por qué no voy a falsificar mi informe para pagar menos impuestos? Sí, ¿por qué no? Eso es lo que hacen las personas inteligentes, ¿no es cierto? El hombre que me dijo que estaba viviendo bien porque recibía ayuda de 3 agencias caritativas se creía mucho más listo que los que tenemos que levantarnos todas las mañanas para llegar a tiempo a nuestro trabajo. Thomas Jefferson tenía una idea diferente. Él dijo, el peor día en la vida de un hombre es el día cuando se sienta y planifica cómo puede obtener algo por nada. Jefferson no estaba pensando en el daño que nos hacen los ladrones que se meten por nuestras ventanas en la noche, sino en el terrible efecto que esta mentalidad tiene en las personas que la comparten. Es esta esencialmente la razón de la advertencia que viene en el 8º mandamiento. La gente lista, entre comillas, que transita por este camino, está realmente haciendo una transacción terrible. Está canjeando su integridad, sus valores, su valía y estima propia. ¿Y qué es lo que recibe a cambio? Número 1. La deshonestidad destruye el sentido de satisfacción personal y autoestima. Es posible ocultar un acto deshonesto de los demás, pero jamás de nosotros mismos. A lo mejor sí logramos una calificación o alguna otra cosa que queríamos, pero en el acto hemos perdido el sano gozo y el sentimiento de valía propia, que son el premio de un logro personal. Número 2. El síndrome de algo por nada tiene un efecto degradante sobre el carácter. Fácilmente se convierte en una conducta adictiva que desemboca en serios problemas de salud mental. Las apuestas y juegos de azar son altamente adictivos. Están perjudicando a millones de personas y destruyendo hogares y carreras. Las adicciones sexuales y del trabajo excesivo pueden ser igualmente destructivos y difíciles de vencer. Aún las personas que practican la deshonestidad de maneras que son aprobadas o menos reprobadas por la sociedad están sufriendo un perjuicio serio. Número 3. La mentalidad de algo por nada daña nuestra relación con otras personas. Si yo estoy consiguiendo un beneficio sin pagarlo, estoy perjudicando a la persona que tuvo que pagar y esto me convierte inevitablemente en su enemigo. Además, hay una tendencia natural a deshumanizar y degradar a la víctima en nuestra mente a fin de convencernos de que realmente merece lo que le estamos haciendo. El síndrome de algo por nada convierte a las demás personas en objetos a los que podemos manipular para nuestro provecho personal. Esta verdad puede disimularse bajo una o más capas de cultura y cortesía. Pero, a última hora, nuestro lema será, primero yo, y siempre yo. Y la pregunta más importante del día será, ¿qué provecho hay en esto para mí? ¿Cómo puede esta persona servir a mis propósitos? ¿Me portaré bien contigo? Te haré elogios y felicitaciones por lo que espero recibir de ti, y solo en el grado en que estés en condiciones de suplir lo que quiero y seguir mis instrucciones y asegurar mis intereses. Amable oyente, demasiadas personas emprenden el matrimonio y deciden divorciarse
precisamente bajo estos términos. El primer elemento de la receta bíblica para curar la deshonestidad es el sostén propio o autosostén. El segundo es la benevolencia y la generosidad. Dice el texto, que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Efesios 4:28. El antónimo de robar es dar, compartir con los demás. Es extender la mano desinteresadamente a otras personas sin esperar nada a cambio. La historia que Jesús contó acerca del buen samaritano ilustra perfectamente este principio. Un viajero fue asaltado por ladrones que lo despojaron de todo. Inclusive, creyeron que le habían quitado la vida cuando lo dejaron tirado como basura a un lado del camino. Esta historia está en Lucas 10:30 al 36. Lo que hizo el samaritano fue todo lo contrario. Donde los ladrones habían quitado, éste dio. No le importó exponerse a correr la misma suerte. Y no se detuvo para pensar qué hubiera hecho este judío si las circunstancias hubieran sido a la inversa. Ni mucho menos preguntó si el herido algún día llegaría a compensarlo por sus esfuerzos. Una sola cosa lo motivaba: la compasión. O dicho de otra manera, el amor. Porque amó, dio. El robo no es la única forma de expresar el egoísmo, pero es uno de los más crudos y despiadados. El amor no solo es lo opuesto del egoísmo, es su remedio. El amor no siempre cura el egoísmo de la persona que lo recibe, pero sin falta sana a la persona que ama. Sin el componente del amor, el componente del sudor, es decir, el autosostén y el pagar por lo que se adquiere, no es realmente un remedio completo para el síndrome de algo por nada. Hasta nos puede llevar a compararnos con los demás y a sentir orgullo y avaricia. Al esfuerzo personal y a la integridad hay que añadir compasión, amor desinteresado que da de sí mismo para servir a los demás. Como dice el apóstol Pablo, debemos trabajar, haciendo con nuestras propias manos lo que es bueno, a fin de que tengamos que compartir con los que tienen necesidad. La manifestación más peligrosa del síndrome de algo por nada es cuando tratamos de aplicarlo a nuestra relación con Dios. Debo admitir que esta es una idea que puede confundir, porque la Biblia dice que la salvación es gratuita, es una dádiva. Este es el mensaje esencial del Evangelio. Las buenas obras no son una moneda para comprar la salvación. El problema surge cuando algunas personas llegan a la conclusión de que las buenas obras no tienen importancia, o que podemos escoger los mandamientos que más nos agradan o que nos parecen los más fáciles, diciendo que los demás están cubiertos por la gracia de Dios. Pero, ¿acaso podemos creer que tenemos la salvación si tratamos con desprecio lo que Dios nos ha ordenado en su palabra? ¿Realmente son 10 mandamientos? ¿O serán 10 sugerencias? ¿O 10 opciones? John MacArthur contesta en forma elocuente: el evangelio en boga hoy en día ofrece a los pecadores una falsa esperanza. Les dice que pueden tener la vida eterna y a la vez seguir viviendo en rebeldía contra Dios. Anima a la gente a decir que Jesús es su Salvador y, sin embargo, postergar el compromiso de obedecerle como su Señor. Promete salvarnos del infierno, pero no necesariamente librarnos del pecado. Ofrece una falsa seguridad a los que quieren seguir practicando los pecados de la carne, mientras desprecian el camino de la santidad.
Al separar la fe de la fidelidad, enseña que un asentimiento intelectual vale tanto como una sincera obediencia a la verdad. Gracia barata fue el término empleado por Dietrich Bonhoeffer. No mucho antes de su muerte a manos de la Gestapo escribió: la gracia barata es predicar perdón sin arrepentimiento, bautismo sin disciplina, comunión sin confesión, absolución sin contrición. Gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo viviendo y encarnado en nosotros, gracia sin entrega. La gracia es el corazón del Evangelio. Significa que podemos llegar a Cristo tal cual somos, sin esperar hasta que seamos buenos. Significa que no tenemos que venir con la cabeza agachada, aun cuando nuestra hoja de calificaciones esté toda fea y manchada con el registro de nuestros errores y fracasos. Por increíble que parezca, el Evangelio dice que podemos venir con confianza. Hebreos 4:16. Pero esta asombrosa gracia, ¿acaso tiene como su propósito darnos confianza para seguir pecando? El apóstol Pablo sabía que algunas personas pensaban de esta manera, así que les preguntó: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. Una de las respuestas más elocuentes que haya leído vino de la pluma de un hombre muy sencillo. Berkeley Jones fue un criminal amargado y peligroso, considerado incorregible por las autoridades penales en el estado de Oregón. Pero un día maravilloso, el Señor Jesucristo entró en su corazón, y cuando esto sucedió, todo cambió en él. Más tarde, Berkeley escribió que alguien había preguntado si a veces sentía deseos de volver a la vida que antes tenía. Él dijo: me parecía una pregunta demasiado absurda. Eso podría compararse con el caso de un hombre que cae en una fosa de aguas negras. Si alguien llegara y lo sacara, ¿volvería ese hombre a saltar nuevamente a la fosa? Él sabe que ahí no hay más que inmundicia y muerte. ¿Por qué desearía alguien estar en la fosa de la muerte cuando Jesús ofrece salud y sanidad? La respuesta a la gracia barata, tal como lo expresó Bonhoeffer, es Jesucristo viviendo y encarnado en nosotros. Amigo oyente, es un momento oportuno para recordar una promesa que hice al principio. Dije que no iba a pedirle que aceptara ciegamente las ideas expuestas, sino que al contrario, le ofrecería amplia oportunidad para verificar y comprobar por usted mismo su validez. De corazón, espero que haya empezado a probar estos principios al aplicarlos a su propia vida. Si lo ha hecho, ya sabe a qué me refiero, porque los resultados son inmediatos y sumamente satisfactorios. Que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.